¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Caretas Digital hoy jueves. Qué cosa tan rara, ¿no? Se aprueba una cuestión de confianza, o mejor dicho, un voto de investidura al gabinete, pero al día siguiente se están discutiendo dos interpelaciones a ministros que podían terminar en censura y de hecho una moción de vacancia contra el propio presidente de la República, que se sabe pues que está muy lejos de alcanzar los 87 votos, pero ya estamos hablando de 52 para la admisión y que es probable en todo caso que vaya a llegar al debate al menos. Cosa curiosa, es decir, es una suerte de tensión que no encuentra resolución, pero que expresa de todas maneras una crisis gravísima de gobernabilidad, una continuidad de una crisis que no se arregla, pues, creo yo, ¿no? Diciéndole al gobierno, oye, pórtate bien o aprende a gobernar, como de alguna manera, con buena voluntad, de repente algunos sectores han esperado llevar a cabo, pues, en estos primeros meses de gobierno. ¿Qué mejor comentar esta situación con el exministro líder, fundador del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, a quien le damos la bienvenida? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Enrique? Mucho gusto. Muchas gracias por la conversación y por la invitación. Como siempre, gracias. Bueno, qué complicado esto donde hay una clara percepción, ¿no?, de crisis, hay un porcentaje importante que se inclina por una figura pues como la de la vacancia o la destitución, es decir, este cambio de gobierno que siempre se evita, ¿no?, llegar a figuras así, pero al mismo tiempo, como se sabe, ¿no?, una calle medio fría, atrapada en una suerte de debate polarizado, expresiones de violencia que estamos viendo ya en los últimos días que preocupan. ¿Cómo ve el derrotero Jorge Nieto en una circunstancia como esta? Bueno, yo lo que observo es una guerra ideológica que son como fuegos de artificio, como los fuegos artificiales de las fiestas de los pueblos, que en realidad esconde unos amores furtivos, clandestinos. Entonces, mientras hay un sector de la política peruana que está dedicado a confrontarse con el otro sector y están en este intercambio de fuegos de salva, lo que hay en los hechos es una alianza clandestina de gobierno, que es la que está realmente desarrollando una agenda que no pueden confesar, porque es una agenda que mezcla dos cosas: un proyecto, o más bien parcialidades de un proyecto antimoderno. Lo vemos en el tema de la reforma del transporte, lo vemos en el tema de la aligeración de las condiciones para que los maestros puedan ser parte del sistema público de educación, lo vemos en el trato que se quiere dar a los cultivadores de coca, lo vemos en la manera en la que se bajan distintos tipos de exigencias para una mayor formalidad y un mayor desarrollo de la modernidad. Por supuesto, también está en temas culturales y claramente de manera emblemática en los ataques sistemáticos contra la SUNEDU, que ha sido uno de los pocos esfuerzos que hemos hecho para lograr calidad en nuestra educación universitaria. Y sin embargo, en los hechos, esos que lanzan fuegos de artificio en el tema ideológico, en los hechos, que es el mundo de los intereses, están coaligados. Pero esa coalición no puede confesarse. Por eso digo que es una suerte de amor clandestino. Y por tanto, esto genera todas estas distorsiones, ¿no? A lo que hemos asistido está claro que es lo que hemos asistido. Es una suerte de transfugismo inmóvil. No me muevo de mi bancada, pero voto contigo. Y voto contigo porque he llegado a un cierto acuerdo, a un cierto arreglo, que todo parece indicar por las informaciones que hay que es un intercambio de impunidad por obras. Tú me das obras para mis regiones, yo voy con los alcaldes y arreglo porcentajes y vemos aquí la obra y a cambio de eso yo no miro lo que tú estás haciendo ni voy a decir nada. Esa es un poco la situación dramática en la que estamos, y estamos llegando quizás a la conclusión de que estamos ante una, ya no diré solo ante un gobierno, sino ante una élite fallida. No diré solamente un gobierno fallido, un Congreso fallido, porque el Congreso está renunciando a su capacidad de fiscalizar, de controlar. La paradoja que tú mencionas, apruebo y doy confianza, pero mañana comienzan las interpelaciones, indican claramente que ahí lo que se está haciendo es tratar de hacer la finta de que se está controlando.
pero en realidad no se está controlando. Y lo sustantivo pasa. Y el ejemplo claro y típico es el caso del Ministerio de Transporte. Hay muy claras denuncias en obras de carreteras, de puentes, pero además está claramente el tema que ha tratado Caretas con detalle, de la asignación de la red dorsal nacional de fibra óptica, en donde claramente han habido actos ilegales, porque no publicar la licitación en la página del Estado en la cual se deben publicar todos los concursos es ilegal. Y pretender asignar sin los requerimientos mínimos de ley una obra, o en este caso una administración de la red dorsal nacional de fibra óptica, a una empresa sin pasar por esos requisitos es ilegal. Y sin embargo, ¿qué ha hecho el Congreso sobre eso? Pues solamente al final, después de 2 o 3 meses, empujado por las circunstancias y porque ya la opinión pública estaba claramente en contra de esta situación, ha llegado a la orilla de la censura, a la orilla, porque ni siquiera eso han logrado. Y por otra parte, por el lado del gobierno, para sustituir al ministro de Transportes renunciado, lo que han hecho es nombrar no otro ministro, sino un guardaespaldas, que proteja las cosas que se puedan haber hecho mal, que trabe investigaciones, que no dé información. De modo que si había alguna expectativa de que el gobierno tuviera una mejor performance en este tema, pues yo creo que con los hechos nos están diciendo que la agenda de estos intereses informales emergentes, ¿no? Mafiosos, combinado con este intercambio, ¿no? de obras en el Congreso y con lo que describes de hechos de corrupción gravísimos. O sea, lo del MTC por donde salta, porque a eso habría que añadir todo el tema del club de la construcción chino y lo que eso implica. O sea, son escándalos que en otras circunstancias tendría a un gobierno al borde del abismo. Pero entonces acá lo que estamos viendo es que el Congreso se aconchaba de verdad con esos intereses. O sea, el problema no es sencillamente, como lo ponen algunos titulares, váyanse todos, sino que los objetivos y las posiciones no están honestamente establecidas. Y eso seguramente contribuye, digamos, al desconcierto ciudadano, porque finalmente quizás quien vaya a tener que definir esta situación, como se dice, es la calle. Pero claro, no se sabe, como bien señalas en tu descripción, frente a qué estamos. Hay todo el manto de oscuridad y de claroscuros que supone actos clandestinos, como los amoríos, ¿no? Nunca se sabe bien a bien si fue o no fue, ¿no? Hay señales, pero al mismo tiempo no estoy seguro, entonces uno siempre tiene una actitud cautelosa, ¿no? Bueno, aquí está pasando lo mismo, hay todas las trazas de una suerte de transfugismo inmóvil, pero no se puede finalmente enunciar porque cada quien se mantiene pues en su partido, haciendo la pinta de que es militante de una bancada, cuando en realidad está militando ya en un pacto secreto. ¿Y cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esta? Porque, o sea, el país, creo yo, frente a estas élites fallidas, evidentemente con el nivel, con las excepciones del caso, por supuesto, que uno ve en los debates del Congreso de la República. Siempre hemos dicho que mal Congreso, no sé qué, pero ya lo que estamos viendo ahora, ya, digamos, escarapela la piel. Y, por supuesto, esto tiene el correlato con el nivel del Ejecutivo, algo que yo no recuerdo, digamos, en mis años de experiencia, algo así, y que se reivindica incluso ese nivel. Si ese es bajo excusas ideológicas, como señalas, es decir, es este falso debate ideológico, entonces te dicen, pero si el Estado neoliberal no ha funcionado en 30 años, o lo que decía el premier Torres, no, este es el Estado que nos han dejado, y que ustedes quieren terminar de destrozarlo. Aparentemente, porque las islas de estabilidad que tenías, no vamos a decir excelencia, porque es demasiado, pero las islas de estabilidad, de profesionalidad que tenías, las están también desmontando. Nos vamos a quedar mirando en la tribuna 3 o 4 años de esta relación malsana que señalas. Bueno, yo creo que algunos estamos haciendo nuestro esfuerzo, señalando puntualmente los temas que vemos con toda claridad. Mira, he leído con detalle por 2 veces el discurso del señor primer ministro. Y todo es una suma de fuegos de artificio y ninguna política pública. Medidas aquí, medidas allá, que en realidad
es el empaquetamiento de cosas que ya se están haciendo. Pero al mismo tiempo no hay la enunciación clara de políticas públicas definidas, o eslogans, o declaraciones que no tienen mucho sentido. Empieza con un largo homenaje, 3 párrafos, 4 creo, dedicados al homenaje a la mujer. Están en el día 8 de marzo, casi de obligatorio. Empieza contándonos lo de las mártires de Chicago, que es el inicio y la inauguración de esa fecha. Continúa con la mujer campesina, con la mujer obrera, con la mujer trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en esos 3 o 4 largos párrafos, en ningún momento menciona el tema de la violencia contra la mujer, que es el problema que hoy día enfrentan las mujeres en el país. Feminicidios y violencia contra ellas. Ese tema, que es el principal, no es mencionado. Eso es sintomático y eso es el estilo del conjunto del discurso. Se apela a grandes palabras, pero en los hechos eso no se concreta en absolutamente ninguna política. Y creo que el Congreso, al aprobar eso, lo que ha hecho simplemente es ser cómplice de esta situación. Y ahora, para lavar, para echarle un poquito de tierrita a lo que han hecho, comienza el desfile de interpelación de ministros. Para ver si de esa manera pues, se lavan un poquito la cara. La verdad que, salvo, como tú dices, excepciones de gente que está haciendo política honestamente, lo que vemos ahí no es una distinción entre derecha o izquierda. Y no voy a recordar los abrazos que han habido en ese Congreso, sorprendentes para muchos. Lo que hay es un debate entre honestidad y deshonestidad. De eso estamos hablando. Entonces, lo que hay que hacer es insistir, señalar, persistir en colocar estos temas, porque mira, en América Latina han habido más o menos unas 25, 26 crisis constitucionales. En esas crisis constitucionales han intervenido 5 factores: el Ejecutivo, el Legislativo, las Fuerzas Armadas, algún poder extranjero vía alguna embajada con influencia, o organismos multilaterales, y la calle y los medios de comunicación. De cómo se combinan esos 5 factores se determina el resultado de la crisis. Hoy tenemos entre Ejecutivo y Legislativo esta situación que estamos describiendo, que es una suerte de ni contigo ni sin ti. Y por otra parte, nuestras Fuerzas Armadas han dicho claramente su vocación constitucional, la han reafirmado reiteradas veces. Ya han colocado el tema donde deben colocarse, que es que los civiles, los políticos asuman responsabilidades y las resuelvan en el marco de la Constitución y de las leyes. Poderes externos, pues prácticamente no hay juego en este momento con fuerza en una situación más bien borrosa y confusa. El único actor que no está presente de alguna manera es la movilización de la ciudad, la calle. No está presente. ¿Por qué? Probablemente porque no haya claridad de objetivos, probablemente porque en este momento están más preocupados por resolver el tema del día a día. Mucha gente está en el desempleo, mucha gente está complicada que ha perdido sus ingresos, está tratando de recuperarlos, de compensarlos. Entonces, quien está pensando en el día a día, como está pasando con centenares, miles de familias en los barrios de la capital y de otras ciudades, que están como en 1980, recurriendo a los comedores populares porque hay el riesgo de pasar hambre. Así es. Por tanto, en esta situación es difícil, digamos, que se produzca una movilización, salvo que se produzca un escándalo de tal magnitud, con tanta evidencia, que entonces ya sea inevitable tanto que los actores asuman lo que tienen que asumir como que la propia ciudadanía se movilice. Un escándalo que comprometa al presidente de la República en actos de corrupción, que es a lo que nos estamos acercando cada vez más, creo yo. Sería seguramente porque hasta ahora, como bien señalas, mucho del tiempo se ha invertido en esta suerte de esgrima ideológica, ¿no? Esgrima ideológica que vemos que al final es una coreografía, nada más que eso. Pero acabas de describir al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones correctamente como un guardaespaldas. Quien nombra al guardaespaldas es el presidente de la República. Si se llegara a concretar la responsabilidad del presidente de la República en actos de corrupción, o por lo menos tener evidencias más claras de lo que ya se tiene, o ese escándalo que describes, ¿la sucesión constitucional debería llevar a que la vicepresidenta Dina Boluarte asuma la presidencia de la República? ¿Ese sería el escenario siguiente? Dependerá de la magnitud de la crisis. Lo normal sería que se sigan los cauces constitucionales, y en ese cauce constitucional está la vicepresidenta de la República. Sería lo normal, pero dependerá pues de la magnitud de la crisis, porque yo siento al mismo tiempo que hay este panorama que hemos conversado y que hemos descrito,
Lo que hay también es una acumulación silenciosa de enojo, de indignación, de impotencia, que en algún momento puede estallar. No sabemos cuándo, porque los movimientos sociales son así. Están en calma hasta que rompen la calma. No hay modo de saber, digamos, en qué momento va a ocurrir eso. No son minorías activas que tú puedes controlar y digitar. Minoría activa, un poquito más grande, es la que ha sacado a la calle el día sábado pasado los que piden la vacancia del presidente. Minoría activa es la movilización con buses de las regiones, quizás incluso derivados o pagados por el propio presupuesto de la República, no lo sabemos, que trata de movilizar a un conjunto de miembros, militantes del partido de gobierno y otros en defensa del presidente y en ataque al Congreso, pero son minorías activas. Esta última, muy violenta, ha agredido a la prensa con mucha saña, no solamente con consignas y gritos, sino también con acciones físicas. Por tanto, condenable desde todo punto de vista, pero finalmente minorías activas. La gran multitud está ausente. Y yo creo que si es que ocurriese una situación así, o si en algún momento algo ofende de manera muy rotunda la sensibilidad de la multitud, esta puede salir a la calle y exigir un cambio de situación. La estación primera puede ser la vicepresidenta del gobierno, es lo que está en la Constitución, pero no sabemos dónde pueda parar. Usted, cuando, en fin, lo vocearon la última vez como primer ministro, propuso abiertamente una figura de gobierno de gabinete, ¿no? Hemos discutido antes ya esta figura, yo me di el trabajito de encontrar algunas referencias académicas, politológicas, que efectivamente son interesantes, recogí algunas en México, además recientes, pero claro, me imagino que al presidente pues no le iba a gustar una figura de gobierno de gabinete, claramente lo que tiene es un desgobierno de gabinete en todo caso. Pero hay trascendidos, ¿no? Que Jorge Nieto tiene algún tipo de contacto con la señora Boluarte. La señora Boluarte, por supuesto, hasta ahora no dice nada, evidentemente. Ya no puede, pues, mover ninguna ficha, pero ya sabemos lo que va a pasar cuando se configure esta tormenta constitucional, si se quiere. Pero a lo que voy, ¿cómo aterrizar en la eventualidad de la señora Boluarte o en otra eventualidad a la que nos lleve la Constitución, este gobierno de gabinete? ¿Cómo darle algún tipo de estabilidad, de gobernabilidad al país mediante una figura semejante? Es un tema delicado el que planteas, porque he escuchado también los mismos trascendidos de que yo estaría confabulado con la señora Boluarte para atacar al presidente y de esa manera facilitarle a ella el acceso al gobierno. Nada más lejano de mi comportamiento que este tipo de enjuagues y actitudes subalternas o clandestinas. Cuando digo gobierno de gabinete y cuando critico el comportamiento del presidente, en parte, en este segundo tema, lo hago tomando como base sus propias palabras. Él en la práctica ha confesado su incapacidad para gobernar. Y además de la incapacidad para gobernar que él ha confesado, hay trazas muy claras, enunciaciones, denuncias de corrupción que llegarían hasta él. Después de 96, 97 días de la denuncia de un canal de televisión nacional sobre visitas de una lobista que ahora es colaborador eficaz, no se explica por qué hubieron en el gobierno 8 reuniones con esa señora. 8. Algunas de las cuales derivaron en contratos ganados que luego fueron echados para atrás porque estaban mal hechos, mal asignados, tanto en Petroperú como en Provías descentralizado. Por tanto, no ha habido ninguna explicación. Eso es gravísimo. La gente piensa que yo insisto en esto, la gente del gobierno piensa que yo insisto en eso por maldad, por poner en el blanco al presidente. No es por eso. Un presidente con tales acusaciones frente a las cuales no dice absolutamente nada, tiene una crisis de legitimidad muy fuerte. Y esa crisis de legitimidad, lejos de alejarse en el horizonte como cuando el sol declina, va a crecer. Todos los días crece un poco y crece un poco. Y por tanto, una de las cuestiones que yo planteé en una entrevista pública
fue que este tema tenía que ser enfrentado y resuelto. Porque sin eso, el más genial premier no puede construir un gobierno legítimo. Y por otra parte está el tema del gobierno de gabinete. Veo efectivamente en un artículo que conseguiste las citas de un jurista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su nombre se me escapa ahora, pero un personaje notable de la política mexicana y de la vida universitaria. Y cualquiera que sea la solución dentro de este periodo de gobierno, quien quiera que asuma, tendrá que acudir a un gobierno de gabinete. Tendrá que acudir a un gobierno en el cual se concentra un conjunto de hombres y mujeres bajo la conducción de un liderazgo fuerte en el primerato, hombre o mujer, que puedan acometer las tareas en acuerdo y en consonancia con una mayoría parlamentaria. Construir una mayoría parlamentaria. El gobierno que ha construido en este tiempo, el gobierno ha construido una minoría defensiva eficiente para evitar vacancia o cualquier cambio constitucional que requiera 87 votos. Es un gobierno a la defensiva. Es un gobierno tratando de evitar que lo golpeen, que lo vaquen, que le hagan daño en su legalidad para gobernar. Pero ese no es un gobierno con proyecto. Entonces, 5 años así van a ser 5 años de deterioro, de decadencia. Y tenemos que evitar que esa decadencia se instale. No veo otra manera que la ciudadanía ocupe su lugar, pero otra vez, esa es una incógnita que no podemos resolver hasta que estas cosas ocurren. En su momento, si es que la crisis llega a la señora Boluarte, ella también tendrá que enfrentar el tema de un gobierno de gabinete. Esto no es un tema de honor, de que cómo voy a hacer yo, si me va a pasar, entonces voy a parecer como que no sé y entonces tiene que dar mi lugar. Ese no es el tema. El tema es que si realmente queremos resolver la crisis, tenemos que enfrentar las cosas tal cual son, y lo que se necesita es un gobierno, un gabinete que gobierne de verdad, que no haya las denuncias que ha hecho la ex primera ministra, el ex ministro de Economía, el ex... Increíble, ¿cuándo hemos visto este nivel? La ex viceministra de Transportes y de Transportes, que también fue encargada de comunicaciones, Fabiola Caballero, ¿cuándo hemos visto que prácticamente todos los altos funcionarios salgan con la pata en alto, denunciando irregularidades? Y no vemos hasta ahora un movimiento de la Contraloría significativo, por lo menos. Así es. Entonces, esta situación tiene que ser enfrentada por un gobierno que sea casi un gobierno de salvación nacional. Un gabinete de salvación nacional con el concurso de las fuerzas políticas sanas que hay en el país y que logre un nivel de aquiescencia mayoritaria en el Congreso y que tenga en su seno, si es posible, a los mejores, para que ese gabinete gobierne y dejemos de lado esta suerte de gobierno en la sombra, ¿no? Para terminar, Diego Valadez se llama el jurista Diego Valadez, al que nos referíamos de la UNAM. ¿Qué papel juegan los actores políticos acá que no están en el Congreso? El Partido del Buen Gobierno, otros partidos que están planteando incluso ahora mismo la Asamblea de Gobernadores Regionales reclama la convocatoria del Acuerdo Nacional que ha desaparecido, que en otros momentos fue tan importante, ¿no?, para llegar a consensos, pero en esta suerte de circuito cerrado que describes, ¿no?, culposo, semiclandestino, entre el Ejecutivo y parte del Congreso, ¿qué papel juegan estos otros actores políticos que no podrán tener representación, pero sí quizás tienen ese vínculo con la sociedad que estamos requiriendo ahora? Insistir en señalar los problemas, insistir en dar salidas y soluciones. Cada vez que yo he levantado la voz en cualquier tema, he dado no solamente la crítica, sino también las salidas, las soluciones. Insistir en ello porque de esa manera uno va creando conciencia en la ciudad. Por ejemplo, el tema de la red dorsal nacional de fibra óptica es pues gravísimo, Enrique, gravísimo. Estamos hablando de que esta red dorsal nacional de fibra óptica pudo haber estado funcionando hace 3, 4 años, dándole al Estado la posibilidad de tener un Internet de altísima calidad de modo gratuito, porque el Estado ha pagado la red y paga su administración, pero además hay la posibilidad de que estos servicios sean extendidos a la ciudadanía y que nuestros niños y nuestras niñas, los jóvenes que han tenido que hacer durante todo este tiempo su educación a distancia, hubieran tenido acceso a un Internet de calidad en todos los hogares del país. Solamente echar a andar a plenitud esa red que ya tenemos, en la cual hemos invertido y que hoy día le está administrando Pronatel,
porque tampoco es de una gran complejidad de administración, está administrando subcontratos. Eso es lo que está haciendo, administrar subcontratos, que es lo que tenía la empresa que tenía anteriormente el encargo de administrar, administraba subcontratos. Esa red puesta en funcionamiento significaría un incremento de la productividad nacional del país en 2 o 3 puntos. Solo echando a funcionar a plenitud esa red, sino más. Y los despliegues y capacidades y potencias que se desarrollan a partir de ese funcionamiento. Entonces, tenemos que seguir insistiendo. Yo estoy dialogando con los líderes, no solamente con los líderes que están ubicados en aquello que se llama etéreamente el centro. Estoy dialogando con líderes que están en todas las perspectivas políticas porque necesitamos convencernos de que este no es un asunto de izquierdas o derechas. Es un asunto de honestidad y deshonestidad. Y tenemos que hacer que desde la perspectiva que sea prime la gente que con honradez, con probidad, da su punto de vista y pelea por sus maneras de ver las cosas y de resolverlas. Jorge Nieto, siempre esclarecedor, muchas gracias. Me quedo con la idea que usted acaba de escribir. Este no es momento de izquierdas y derechas, sino de sentarse a conversar en realidad en todo el espectro político desde una posición honesta. Y me quedo con la idea del gobierno de salvación nacional, que yo creo que es lo que se va a tener que instalar más temprano que tarde, porque no vamos a tener ya mucho tiempo que perder con la rapidísima degradación del aparato público que está ocurriendo ante nuestros ojos. Gracias, Jorge, por estar con nosotros en Caderex. A ti, Enrique, muy amable. Gracias por la conversación. Hablamos. Gracias.